Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad titulada A 40 años de democracia, la lucha de las abuelas en las universidades, presentación del proyecto Identidad en redes, el derecho a la identidad en el nivel superior de enseñanza. Bueno, mi nombre es Agustina Trachtenberg, voy a estar moderando esta actividad. Soy subsecretaria de Políticas de Salud Sexual Integral, que depende de la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos de esta Casa de Estudios. Bueno, esta actividad que va a tener lugar en este momento se enmarca en la Semana de la Memoria, que es una propuesta que nace de la gestión de esta facultad con el propósito de invitar a toda la comunidad que la compone y que la habita a discutir sobre la democracia, que es el eje que nos convoca este año, justamente a 40 años de la recuperación de la democracia, pero con el objetivo de que también sea una política que se institucionalice y que se pueda llevar adelante todos los años con distintos ejes de discusión que los vayan convocando. Y la realidad es que toda la comunidad de sociales está muy comprometida con esta semana, tanto por parte de estudiantes como de docentes. Hemos recibido más de 50 propuestas de las cátedras para realizar actividades al interior de sus materias. También la comunidad no docente, que por ejemplo montó esta muestra de la noche del apagón de Ledesma. Así que la verdad es que estamos muy contentos y contentas de la predisposición y del compromiso que mostró la comunidad. Ayer comenzamos la semana con el homenaje al Archivo Biográfico Familiar, que cumplió 25 años, en un acto bellísimo, la verdad, que tuvimos acá en el auditorio con Estela de Carlotto, integrantes del archivo, de abuelas y de nuestra facultad. Y esa fue como la primera articulación que se dio entre abuelas y una universidad pública. Después, como vimos en el video, digamos, hubo un montón de otras instancias en las cuales Abuelas fue fortaleciendo este vínculo con las universidades, y hoy estamos acá con la presentación del proyecto Identidad en redes, que es consecuencia, digamos, de esta articulación que nació con esta primera articulación del archivo, que nació justamente acá en Sociales a través de un proyecto de extensión. Bueno, nos parece que, digamos, en este contexto en donde están resurgiendo discursos negacionistas, donde resurge también la teoría de los dos demonios, es importantísimo fortalecer desde las universidades el compromiso con la agenda de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso nos parece fundamental sostener estas políticas de articulación y también, digamos, tomarnos un tiempo para poner en valor todo lo hecho, porque sin dudas la producción que se viene haciendo desde esta facultad, pero también desde otras universidades, es grandísima. De hecho, no quiero dejar de mencionar que el año pasado se creó en esta facultad la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos, y que se le dio ese rango justamente porque para nuestra facultad la lucha por la identidad es una bandera fundamental. Y que nos parece importante, digamos, que tenga ese valor y que se la reconozca también con el rango de secretaría. Y bueno, nos parece también fundamental que en estos contextos más que nunca es importante también fortalecer el trabajo en redes entre universidades, y que esperamos que también prontamente podamos articular desde nuestra facultad con el proyecto que están compartiendo acá desde la UNPAS. Bueno, no quería dejar de agradecer al Centro Cultural de José C. Paz, a la Secretaría de Extensión de la UNPAS también, que se encargó de traer a todos los estudiantes, docentes, no docentes, desde José C. Paz, así que muchas gracias. También no quiero dejar de mencionar que tenemos acá presente al rector de la universidad, Darío Kuczynski, y que nos acompañan en el panel Fabricio Laino Sánchez, Josefina Nasif, Martín Unzué, Andrea Echeverría y Miguel Tano Santucho, que va a estar llegando en un ratito. No pudo acercarse Horacio Petragala, pero nos deja acá un saludo que voy a pasar a leerles. Dice: a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, autoridades, alumnos y alumnas, compañeros y compañeras.
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de agradecerles la invitación para participar de la presentación del proyecto Identidad en Redes, Investigación y Desarrollo al servicio del derecho de la identidad. Lamentablemente no puedo acompañarlos en esta oportunidad tan importante que es fruto de la acción colectiva entre distintas instancias públicas y las queridas abuelas de Plaza de Mayo debido a compromisos impostergables de último momento. La difusión y promoción del derecho a la identidad de modo articulado servirá para potenciar esa búsqueda que ha sido el motor de las abuelas y seguirá siendo el de cada uno y una de quienes continuamos su camino. Les hago llegar un afectuoso saludo a todos y a todas. Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos. Bueno, y si les parece, ya damos inicio a este panel. Le voy a dar la palabra a Fabricio Laino Sánchez. Él es historiador y becario postdoctoral con ISET, es director del proyecto de investigación Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo, acciones y estrategias conjuntas en la lucha por el derecho a la identidad entre 1997 y 2021 e integra el proyecto Identidad en Redes. Bueno, muchas gracias. Tengo el desafío de tratar de no aburrirlos después de esta hermosa presentación que tuvimos. Quiero también sumarme a la felicitación a las compañeras y los compañeros del taller de rap, porque estamos acá discutiendo, conversando acerca de la articulación entre las universidades, la lucha de abuelas, y creo que no hay un ejemplo más maravilloso que este que acabamos de tener, y si hay una discusión que está muy presente y que a veces parece un poco teórica y abstracta, que es la de la construcción colectiva de la memoria, la transmisión de la memoria. Creo que cuando esas memorias son producción por parte de los jóvenes, las jóvenes, producción artística como esa que acabamos de ver, creo que efectivamente se concreta todo eso que aparece a veces en la nebulosa de la abstracción teórica o de la discusión de los claustros. Así que quiero felicitarlos y felicitarlas de nuevo porque me pareció genial. Y agradecer a las autoridades y a toda la gente involucrada, a las facultades sociales en esta actividad. Y un poco la idea, voy a tratar de ser lo más sintético posible, es conversar un poco, presentar un poco digamos, el marco, digamos, teórico, es una frase un poco desagradable, ingrata para empezar, ¿no? O historiográfico, en el cual pensamos desde el proyecto Identidad en Redes y desde las otras iniciativas que hay en la Universidad Nacional de José C. Paz, la importancia que tiene la articulación de las universidades con abuelas de Plaza de Mayo, un poco en perspectiva histórica. Y el punto de partida para pensar eso es pensar cuál ha sido el rol que han tenido las articulaciones con diferentes actores de la sociedad civil a nivel nacional e internacional para la lucha de abuelas en estos 40 años. Y acá digamos, menciono algunas cuestiones que hemos trabajado en el marco del proyecto y en otros proyectos de investigación. Me ha servido a mí para pensar, y nos ha servido a nosotros para pensar en la capacidad de abuelas para construir su causa, que en principio era personal, era una búsqueda personal o familiar, luego en una causa de acción colectiva y finalmente en eso que muchas investigadoras e investigadoras llaman un problema público. Es decir, de qué manera eso que para un conjunto de actores, como en este caso un conjunto de familiares que se ven afectados por el terrorismo de Estado, por la desaparición de una hija o un hijo y por el secuestro y la apropiación de un nieto o una nieta, pueden transformar eso, que parece algo del ámbito privado exclusivamente, en algo que puede movilizar al conjunto de la sociedad, o por lo menos a una parte significativa de la sociedad, que puede transformar esa lucha que en principio es colectiva en políticas públicas, que pueden perdurar más allá de los cambios de gobierno e incluso la aparición de gobiernos de signo político muy adverso. Y en esa estrategia de abuelas desde los inicios, ¿no? de construcción, de tratar de transformar su lucha en un problema público, si uno tuviera que pensar en dos dimensiones que aparecen muy claramente, una es la interpelación a la sociedad. De hecho, esto es interesante, la primera solicitada que Abuelas logra publicar, ustedes saben, en el contexto de la dictadura, con todas las dificultades que eso implicaba, ¿no? En el marco de censura, persecución, represión a los propios organismos de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, esa primera solicitada que logran publicar en 1978, arranca diciendo: apelamos a las conciencias y a los corazones. Y me parecen muy significativas esas primeras palabras que eligen las abuelas
para interpelar a la sociedad, porque nos da la idea de cómo esa estrategia de buscar construir consensos, de buscar construir legitimidad, tenía dos aristas. Por un lado, apelar a las conciencias. Esto quiere decir apelar al lado racional de cualquiera de nosotros para que podamos ver, que cualquier persona, cualquier argentino, cualquier argentina pueda ver la veracidad del reclamo, veracidad que estaba claramente sustentada en cada acción de abuelas, por ejemplo, la constitución de esas famosas carpetas con documentación probatoria, que hoy uno puede ir a la Casa por la Identidad y verlas como un testimonio vivo de la lucha de abuelas, carpetas en donde cada caso de niño apropiado o niña apropiada era documentado detalladamente, y esas mismas carpetas eran presentadas después en cada instancia donde abuela se presentaba a denunciar. Es decir, apelar a la racionalidad para ver que hay un crimen que se está cometiendo, había un crimen que se estaba cometiendo y había una lucha legítima por reparar al menos parcialmente ese crimen, ¿no?, que implicaba la restitución, pero también apelar a los corazones, también movilizar la empatía de esa parte de la sociedad que podía visualizar que ahí lo que se estaba cometiendo era un crimen aberrante contra la humanidad y que había un grupo de personas que requería apoyo y ayuda. Y yo retomo las palabras de Estela de ayer, en este mismo lugar, en el auditorio, cuando ella dice: nunca perdimos la ternura. Siempre el amor fue el principio motor de nuestra lucha. Y me parecieron muy significativas porque, en efecto, muchas veces cuando desde la academia estudiamos movimientos sociales, quizás nos concentramos demasiado o hacemos demasiado énfasis en los aspectos racionales de los movimientos sociales. Bueno, cuál es el cálculo estratégico que pueden hacer aliándose a este, al otro, ¿no? Digo, historiadores, historiadoras, sociólogos, sociólogas. Y a veces desatendemos la dimensión emocional, la capacidad que tienen las emociones, primero para consolidar la conformación de un grupo, pero sobre todo también para movilizar a la sociedad. Y desde el primer momento, Abuelas ha sido muy inteligente y muy activa en esa capacidad de movilizar emocionalmente, siempre por supuesto un sector de la sociedad, ¿no? Sabemos que en mayor o menor medida puede haber sectores antagonistas que están siempre ahí presentes y que cada tanto reaparecen con fuerza. Y la otra dimensión que me parecía importante retomar para pensar la capacidad de Abuelas de transformar su causa en un problema público es precisamente la articulación, la capacidad de construir alianzas con sectores sociales y políticos concretos, en diferentes coyunturas históricas, según las posibilidades que esas coyunturas habilitaban, pero siempre con una mirada muy amplia. Una mirada muy amplia que entendía que había una urgencia, que era la de que entiende que hay una urgencia, que es la de localizar a esos nietos y esas nietas, y que en la medida de lo posible, mientras más actores pudieran sumarse, más efectiva esa búsqueda iba a ser. Y les traigo solo dos ejemplos cortitos para pensar eso, y a nosotros nos interesaba, como decía Cristina, pensar en la dimensión local e internacional, ¿no?, que es algo que estamos abordando a partir de las universidades, cómo desde muy temprano Abuelas piensa también esa dimensión local e internacional. En 1981, en el marco de la lucha de Abuelas, la organización logra que una serie de personalidades formen un movimiento, que es el Movimiento por la Recuperación de los Niños Desaparecidos, que tiene una existencia muy corta, pero que logra, por ejemplo, una solicitada de decenas de miles de firmas, no exagero, es literalmente decenas de miles de firmas, entre los que se encuentran, por ejemplo, y listo, para que ustedes vean esta capacidad, personas como los escritores Jorge Asís, Ricardo Piglia, Aida Botnik, Beatriz Arlo, Juan José Sebrelli y Jorge Luis Borges. El mismo Borges que unos años antes, exactamente, podía estar creyendo o dando un apoyo explícito a la dictadura. Unos años después, la capacidad de articulación de Abuelas a través de este movimiento de la recuperación lo tenía él firmando esta solicitada, que era encabezada por Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Y muchísimas personalidades más que no voy a listar para no aburrirlos porque no vienen al caso. Otro ejemplo de esta capacidad de Abuelas para articular y para movilizar. Una campaña desde Canadá, una campaña que hace unos años fue recuperada por el Nodo de la Identidad de Canadá y Estados Unidos en coordinación, y hablando de esto de la articulación con la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de Avellaneda y Abuelas, que se hizo en 1979 a raíz de la iniciativa de algunas abuelas y sobre todo del empuje de algunos exiliados y algunas exiliadas por motivos políticos que estaban en Canadá,
que sugirió una organización, la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, que hiciera algo para ayudar a las abuelas. Y ellos dijeron, bueno, vamos a mandarles postales navideñas. Convoquemos a las personas que participan de las acciones de la organización, convoquemos a las parroquias, convoquemos a las escuelas parroquiales y que manden postales. Y si no saben escribir en español, les mandamos una postal preformateada. Bueno, esa campaña de Navidad de 1979, la estimación a la baja dice que mandaron 60.000 postales a las abuelas. Y la estimación de máxima es que son más de 150.000. Hay abuelas que dicen que recibieron 4.000, 5.000 postales en el transcurso de diciembre y enero. Y hay muchas que tienen esta característica, una postal, digamos, de un compromiso liviano, ¿no? Bueno, participo de esta acción y mando la postal que ya está preformateada. Pero hay gente que les manda cartas de 10 páginas. Hay un cura que está en los territorios del noreste que dice, acá tengo 40 grados bajo cero en este momento, pero estoy emocionado por lo que ustedes están haciendo y quiero acompañarlas de alguna manera. Si esto es lo que puedo hacer, si algo más, estoy a disposición. Esas articulaciones evidentemente permitieron a lo largo del tiempo que abuelas llegara a un público y una audiencia cada vez mayor y pudiera ir consolidando ese consenso social. Con el retorno a la democracia, muy rápido, obviamente, se estableció una nueva estructura de oportunidad política, una nueva posibilidad de articular, sobre todo con el Estado, ¿no? Ante la apertura política, el fin de la represión explícita y abierta, de la censura. Y eso permitió, como sabemos, la consolidación de políticas públicas a lo largo del tiempo, que han sido fundamentales para la lucha de abuelas, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Fiscalía Especializada en Delitos de Apropiación de Menores, y otra serie de cuestiones. Y lo que nos preguntábamos, como bien decía el video y como bien señalaba Cristina en la presentación, era, bueno, ¿cuál fue el rol en el marco de esa consolidación de políticas públicas de la articulación con las universidades? Que no dejan de ser una pata fundamental con sus características distintivas del sistema educativo argentino. Y lo que observábamos, y como se está recuperando en esta Semana de la Memoria, es cómo a partir de fines de la década del 90 aparecen como un actor fundamental las universidades, y eso tiene que ver con otra dimensión distintiva y que yo quiero remarcar de abuelas, que es su capacidad de adaptarse a una causa como la suya, que es muy sensible al paso del tiempo. Porque como las abuelas siempre dicen, no es lo mismo buscar bebés recién nacidos, que buscar niños, que buscar adolescentes, jóvenes que pueden estar en los pasillos universitarios y por lo tanto se transforman directamente en el objetivo de un proyecto universitario, a hoy en día adultos que ya en muchos casos son madres, son padres y están circulando por otros espacios. Y a partir de esas primeras iniciativas, como la del Archivo Biográfico Familiar, que surge en el marco de una articulación muy importante con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en los siguientes 25 años se expande notablemente, eso es lo que estamos pudiendo ver en el marco del proyecto. Ahí se mencionaban al pasar las iniciativas que pudimos ir relevando, ¿no? Son al día de la fecha más de casi 90 iniciativas, y todas las otras iniciativas, porque esto es un relevamiento exploratorio, todas las otras iniciativas que el relevamiento, que básicamente lo hacemos con motores de búsquedas y entrevistas, se nos pueden estar escapando de universidades más chicas, más alejadas de las filiales, con menos contacto. Lo que nos da la pauta de dos cuestiones. Por un lado, y ya con esto cierro para no abrumar y ceder la palabra, cómo esta articulación entre universidades y abuelas de Plaza de Mayo ha permitido un enriquecimiento recíproco. Es un ida y vuelta, porque está claro que esa articulación ha permitido a abuelas amplificar su búsqueda, que de nuevo, ¿no? Este evento el día de hoy, la participación de las chicas y los chicos rapeando recién, que son demostraciones clarísimas de esa capacidad que tiene la articulación con las universidades para amplificar la búsqueda de abuelas, y también para nutrir su repertorio discursivo y de acción, para robustecer las ideas con las cuales han encarado su lucha, pero también en ese ida y vuelta, la interacción con abuelas ha nutrido a las disciplinas con las que abuelas interactúan todos estos años. Y conceptos, ideas, categorías claves que hoy están presentes, por ejemplo, en las ciencias sociales, son fruto de esa interacción. Pensemos en el derecho a la identidad, ¿no? La noción de identidad misma, que está en el centro de la escena intelectual y política, creo, hoy en día. La noción de derecho a identidad aparece en el lenguaje jurídico a raíz de la lucha de abuelas. Obviamente
con el paso del tiempo se ha ido complejizando, diversificando, pero hay ahí un aporte decisivo de esa interacción que ha permitido enriquecer las disciplinas. Y por último, cerrando con los objetivos de este proyecto Identidad en Redes, uno de los objetivos es visibilizar todas esas producciones, estas iniciativas, como decía antes, que muchas de ellas por ahí tienen sus propios canales de comunicación, pero muchos otros no, y también potenciar esa articulación, potenciar ese vínculo de abuelas con las universidades, pero también entre las universidades mismas, es decir, entre las universidades entre sí, que nos parece que es fundamental, y sobre todo en esta coyuntura histórica, en este contexto donde vemos en la escena pública avanzadas negacionistas, banalizantes o directamente justificatorias de la última dictadura, poder potenciar todos esos proyectos que muchas veces están ahí y no se encuentran entre sí. Creo que es un objetivo clave del proyecto de la Identidad en Redes. Así que yo cierro acá. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Ahora le damos la palabra a Josefina Nasif, que es coordinadora de Memoria, Verdad y Justicia. Trabaja en la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Hola, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Titi. Bueno, yo les voy a ser concisa, contarles un poco la idea. La Cancillería, el trabajo que hace la Cancillería como Ministerio de Relaciones Exteriores es enorme. No solo se trata de diplomáticos, diplomáticas y cócteles, hay mucho trabajo. Y lo que pudimos articular con las abuelas, con la CONADI desde hace muchos años, más de entre 15 y 20 años les diría, pero más de 15 seguro, que nuestra Cancillería trabaja codo a codo con la CONADI, con las abuelas, en lo que implica la búsqueda la búsqueda de nietas y nietos, en los casos judicializados, en que un juez, una jueza tienen una causa de una posible persona apropiada y que posiblemente está residiendo en el exterior. Muchos de los casos de los chicos apropiados, al volver la democracia, los apropiadores se fueron del país por distintas circunstancias. Otro caso, como yo ya me siento vieja, porque siempre hablo con gente de par, pero no, acá son más jóvenes, así que los de mi generación, que éramos jóvenes en el 2001, muchísimos se fueron del país por razones obvias. Esperemos que no vuelva a suceder en este contexto pronto, pero bueno, muchas de esas chicas y chicos que fueron apropiados, que eran jóvenes en ese contexto, se fueron a vivir por distintas circunstancias al exterior. Y lo que veíamos es, si alguien que tiene dudas sobre su identidad y vive en Argentina, o no llegó nunca a tener la duda, no pudo nunca avanzar ese paso, que es muy difícil de decir, tengo dudas, puedo realmente ser una persona, o mis padres no pueden ser mis padres. Viviendo en Argentina es muy difícil que alguien no sepa que existen las abuelas de Plaza de Mayo, que existe una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que hay políticas públicas desplegadas a nivel nacional, a nivel provincial, local, y es muy difícil no saber qué hacer. Yo tengo dudas, de golpe me desperté de 47 años y me surgió la duda, sé a dónde ir, sé a dónde acudir, porque si no voy directamente a abuelas, porque no vivo en Buenos Aires, hay nodos, casas de abuelas en las provincias, hay redes por la identidad en las provincias, y si no, a cualquier persona que le pregunte va a saber, te va a decir, anda a tal lado, anda a tal otro. ¿Qué sucede cuando alguien está viviendo afuera? Se olvida y se puede olvidar, y no hay nada que lo haga recordar un 24 de marzo, cuando se restituye la identidad de una nieta o un nieto, o distintas situaciones. Entonces, en el año 2021 la Cancillería lanzó por primera vez una campaña universal, global. Se habían lanzado campañas específicas en España, en Italia, para hacer difusión, que es lo que hace Abuelas, que es no te quedes con la duda, acércate a las abuelas, acércate a la CONADI, eso mismo reproducirlo, hacer esa difusión usando toda nuestra red consular, o sea, todos los consulados argentinos en el mundo y las embajadas. ¿Para qué? Para que una persona que dude sepa qué hacer.
a dónde recurrir. Y si recurre a un consulado o a una embajada, la persona con la que tenga el primer contacto, sea por teléfono, sea que está presencialmente, o un mail, sepan que responderle y no esperar que averiguo, se manda un cable a Buenos Aires, al otro día, muchas veces por la diferencia horaria se responde, y no perder ese momento que puede ser único y que capaz esa persona no vuelva. Y lo mismo si alguien quiere brindar información porque cree que una persona puede haber sido apropiada. Entonces, difusión, lo que se hace es difusión en redes sociales, desde la Cancillería y desde cada red social que usan los mismos embajadas o consulados. Y la idea es que cualquier persona que pise una embajada o un consulado de los sectores de atención al público, no lo traje porque no venía de la oficina, pero tenemos, justamente la idea es esta, un banner que es Argentina te busca, es el logo de la campaña, y hay información mínima sobre lo mínimo, digamos, que puede tener un banner, que es en síntesis el no te quedes con la duda y a dónde puedes recurrir. Como estamos pensando en población que puede ser que se puedan haber educado en Argentina con padres argentinos, pero también no, sino en otros idiomas, entonces la campaña está hecha en 7 idiomas para ser bastante abarcativos, en portugués, francés, italiano, pensando en América Latina y Europa y Estados Unidos, que son los lugares de mayor migración de Argentina, pero incluso la embajada en China se copó y hicieron también la traducción al chino mandarín, así que la campaña está en muchísimos idiomas. Y la idea es esa, y el efecto, muchas veces cuando nos piden buenos resultados, no necesitamos números, y la realidad es que no hay números. Ya con el solo hecho de, en distintas situaciones que han sido reiteradas, una persona fue a renovar el pasaporte y vio el banner y dice quiero hablar con alguien, y empieza a contar, bueno, yo porque después eso nosotros recibimos esa información, la enviamos a CONADI, que es el Estado, no lo enviamos a abuelas, sino a la CONADI, porque Estado tenemos que articular con ellos y así lo decidimos, y es la CONADI la que va a decidir cómo investiga ese caso y si esa persona finalmente, la CONADI entiende que se tiene que hacer la extracción de ADN. Si es necesario, la extracción de ADN se hace, que eso lo hacemos desde hace muchos años, se hace en el consulado. No es necesario que la persona tenga que venir a Buenos Aires, viajar a Buenos Aires o a Argentina, digamos, hacerse la extracción de ADN, sino que lo puede hacer en cualquiera de nuestros consulados. Esa articulación la hacemos todo el tiempo. No, por favor. Bueno, y para, digamos, lo que queríamos compartir con Titi es, y después, en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, y digamos, esta campaña sí va a seguir estando, esperemos, no, sabemos que va a seguir estando, y la idea es esa, justamente seguir haciendo difusión y que cualquier persona que pueda tener dudas sobre su identidad sepa a quién puede recurrir, y después otra parte que sí, que algo mencionaste vos, esta cosa de recíproca de para lanzar la campaña tuvimos que hacer capacitación de qué decir, qué no decir y cuáles son los procedimientos a mucha gente de diplomáticos y diplomáticas, gente que trabaja en los consulados, que son argentinos, pero muchos no, son trabajadores locales, digamos. Y también fue súper interesante porque ahí sí se sigue también haciendo difusión, primero arrancando de cero, de lo que sucedió en Argentina, pensando en público de otros países. Y lo que sí es importantísimo, y felicito el proyecto de la UNPAS, porque muchas veces nos preguntan, porque lamentablemente el botín, utilizar como botín de guerra a niñas y niños no es lamentablemente una cosa que sucedió solo en Argentina. Ha sucedido en muchísimos países, lamentablemente, pero el único que ha tenido esta capacidad para investigar y para avanzar en el tema y no dejarlo de costado y no dejarlo solo a una sociedad civil pequeña, sino a tener políticas públicas como tenemos en Argentina, la realidad es que es único. Es único en el mundo un Banco Nacional de Datos Genéticos, es único en el mundo una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. En Europa, en España, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, tienen casos enormes de apropiación de niños que no los han podido abordar desde el Estado de una manera más sistemática. Y por eso, y siempre nos están pidiendo
lo que tiene que ver con material sobre derecho a la identidad por el desarrollo enorme que tiene nuestro país, así que los felicito la iniciativa porque va a servir mucho para seguir vinculando con otros países. Gracias. Bueno, muchas gracias, Josefina. Ahora le pasamos la palabra a Martín Unzué, que es director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de esta facultad, experto en políticas científicas y universidad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo venía pensando qué decir hoy y la verdad es que se me fueron mezclando muchas cosas, pero me parece importante poner un poco en contexto histórico ese proceso de colaboración entre las universidades y abuelas y los organismos de derechos humanos en general, del que se dio cuenta en el video hace un rato y que empezó, entre otras cosas, con el proyecto de investigación que se lanza en 1998 y que origina el archivo. O que participa en ese surgimiento del archivo. Y que estemos acá hoy en la Facultad de Ciencias Sociales y que tengamos compañeros, colegas, compañeras de la UNPAS o de universidades nuevas, habla un poco de alguna particularidad que se ha barrido abajo de la alfombra como a la mugre más pestilenta y ocultable, y que tiene que ver con el modo en que nuestras universidades nacionales salieron de la dictadura. Nuestras universidades nacionales, que fueron un objetivo central de la dictadura, nuestras universidades, algunas carreras en particular, algunas facultades en particular. De hecho, estamos acá en la puerta del auditorio que se llama Roberto Carri, ¿sí? Y esa es solo una pequeña muestra de lo que sucedió. Ahora, a la salida de la dictadura, en el tramo final, especialmente en el año 1982 y 1983, la dictadura se ocupó de poner en marcha un minucioso y quirúrgico plan para preservar los avances que había logrado en la universidad a partir de masivos procesos de regularización de sus plantas de profesores, que en el caso de la Universidad de Buenos Aires llegó a más de 1.400 concursos de profesores realizados en el año 82 y 83, antes del retorno a la democracia. Algo parecido pasó en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Rosario y en muchas otras universidades que hicieron esos concursos bajo el imperio de una ley universitaria de facto, con estatutos universitarios de facto, sin cogobierno, con reglamentos de concursos hechos ad hoc para ese proceso, y que en la voz de los propios protagonistas, en el caso de la Universidad de Buenos Aires es el rector Alberto Rodríguez Varela el que emprende el proceso del año 82. El objetivo es consolidar la planta de profesores afín al proceso. La estrategia empieza con la regularización de los titulares, entendiendo que los titulares son los responsables de armar los programas,
de formar a los ayudantes en las cátedras, de incorporar a las nuevas generaciones de docentes. Ese proceso de concursos tuvo muchas resistencias en el año 82-83. Tuvo resistencias de diversos intelectuales, algunos de los que firmaron la solicitada a la que te referías recién. Tuvo resistencias de las federaciones estudiantiles, tuvo resistencias de la mayor parte de los partidos políticos, del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical. Los principales exponentes de esos partidos denunciaron esa política de concursos como un modo de condicionar el retorno a la democracia en las universidades. Y si en el año 82, por ejemplo, parecía que las urnas todavía estaban bien guardadas, la claridad con la que exponen los principales protagonistas del proceso de los concursos, de la necesidad y la urgencia de llevar adelante esos concursos para evitar que en el retorno de la democracia las universidades vuelvan a ser ocupadas por aquellos que habían sido exiliados, desaparecidos, etc. Bueno, es muy claro, es un ejemplo muy interesante de la lectura precisa que tenían de lo que estaba sucediendo y del proceso político en el que estaban inmersos. Ahora, todos esos intentos por revisar los concursos, por anular los concursos, caen en el olvido con el retorno a la democracia. No quiere decir que el radicalismo no haya pensado que la universidad era un espacio significativo. De hecho, uno de los primeros decretos que saca el presidente Alfonsín en ese momento, a los 3 días de asumir, si no recuerdo mal, ya es la intervención de las universidades, el inicio del proceso de normalización, etc. Sin embargo, el tema candente de la validez de los concursos entra en un complejo entramado de discusiones políticas en el que termina, prevaleciendo cierto intento de no confrontar con algunos sectores que sostenían los concursos, incluso sectores adentro del propio partido gobernante, porque vale aclarar que en esos 1.400 concursos hay algunas figuras importantes, ¿no? Incluso un expresidente como de la Rúa, que concursa su cargo de profesor titular regular en el año 82. Esto quiere decir que la universidad que surge de la dictadura está colonizada por un conjunto de actores predominantes que en el mejor de los casos no veían con mucha preocupación lo que había sucedido y en otros casos fueron fervientes apoyos a la dictadura. Eso no pasó en esta facultad. No pasó en esta facultad porque esta facultad no existía, porque buena parte de las carreras de esta facultad no existían, o habían sido cerradas, o habían sido prohibidas, o habían sido intervenidas. Entonces, no es casual que la colaboración de la Universidad con Abuelas radique en esta facultad, en las universidades nuevas, en todo eso que se fue generando ya en la democracia, que fue incorporando a nuevos docentes, que fue acompañando a el proceso de reconstitución de la identidad, de la defensa de los derechos humanos. Esto no podría haber sucedido en muchas otras facultades de esta misma universidad, en donde esos sectores no solo se consolidaron,
sino que lograron perdurar en la mayor parte de los casos hasta que les llegó la jubilación, y dejando en su lugar a gente seleccionada por ellos, que seguía sus programas, que comulgaba con sus perspectivas, y que siguen estando hasta hoy, ¿no? Así que me parecía importante hoy hacer esta aclaración acá, para que tengamos también presente que la defensa de los derechos humanos es una bandera que levantamos, que levanta esta casa, que levantan las ciencias sociales en general, y por eso también las ciencias sociales suelen ser señaladas en los momentos en los que viene la oscuridad como las que deben ser silenciadas, eliminadas, reducidas, porque son las ciencias sociales las que pueden recordar, las que pueden señalar, las que incomodan, las que critican, y eso es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Ahora tiene la palabra Andrea Echevarría, que es subsecretaria de Gestión Académica de esta facultad, licenciada en Trabajo Social, magíster en Hábitat y Vivienda, docente e investigadora. Muchas gracias por la invitación. Lo bueno de hablar como cuarta ya es que fui retomando lo que dijeron los anteriores. Y, claro, pero voy a retomar justo donde dejó Martín, así que, y sin haberlo ensayado. Así que está muy bien. Exacto. Académico, es un freestyle académico. Levantan la mano. Bueno, no, en realidad cuando recibí la invitación pensaba en cómo la vigencia de los derechos humanos y especialmente el derecho a la identidad y a la memoria está íntimamente relacionado a las ciencias sociales, como recién señalaba Martín, y cómo eso nos atraviesa a quienes damos clases acá en todas las aulas, en todos los contenidos, ¿no? Hay como un cruce ahí transversal, diríamos hoy, permanente. Yo ayer daba clases una materia sobre planificación, por ejemplo, y cerré la clase con una frase de uno de los autores que dice, bueno, planificar no es adivinar el futuro, sino construirlo. Y solo podemos construir el futuro desde y en el presente. Y solo podemos entender el presente conociendo y asumiendo la historia de la que venimos, ¿no? Entonces, planificar involucra las tres dimensiones, la historia, el presente, el futuro. Está bueno recordar los momentos donde el futuro nos parece un poco oscuro y bueno, en realidad es todavía una realidad a construir. Pero imagínense, lo relaciono de esa manera en una materia de planificación, imagínense en todas las materias, los contenidos, las asignaturas, los trabajos prácticos, las prácticas preprofesionales, los proyectos de investigación que crecen en esta facultad, cómo nos atraviesa permanentemente, ¿sí? Y creo que eso está en el origen de nuestra facultad. Nuestra facultad es una facultad hija de la democracia cumple 40 años, nuestra facultad está cumpliendo 35, ¿sí? Entonces nació con ese espíritu. Pero además en algún momento también creímos que esa articulación y esa vigencia de los derechos humanos y esa vigencia de los derechos humanos desde las aulas también tenía que asumir nombre propio y que teníamos que desde la facultad vincularnos y acercarnos a aquellas mujeres y a aquellos hombres que habían puesto el cuerpo para la plena vigencia de los derechos humanos, para denunciar en los contextos más difíciles su vulneración, y así fue como desde distintos espacios, allá por los 90, cuando yo era estudiante, porque fui estudiante alguna vez, en los 90 nos acercamos desde los distintos espacios políticos a trabajar con madres, con abuelas, con hijos, ¿sí? Y me hice un punteíto de algunos de los hitos que recuerdo y que fuimos reconstruyendo estos días de esas vinculaciones. En el año 1996, que era un año muy especial porque eran los 20 años del golpe, porque había aún en el contexto de un proyecto neoliberal muy fuerte todavía,
Sin embargo, había como algo que se empezaba a mover y agitar, y los 20 años del golpe fue la excusa, el marco por el cual socialmente se empezó a revisar y a volver a pensar qué era esto de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Y en la Facultad de Ciencias Sociales también. Casualmente estábamos, quienes habla y sus compañeros de Espacio Político, estábamos en la conducción del Centro de Estudiantes. Me acuerdo, no solamente militamos mucho la movilización del 24 de marzo, pero además decidimos darle la presidencia honoraria del Centro de Estudiantes a las abuelas, a las madres y a los hijos, ¿sí? Porque entendíamos que tenían que ver con lo que las ciencias sociales son y deben ser y pueden aportar a la sociedad. Ese camino de articulación y de vinculaciones siguió. En 1997, como bien se recordó ayer y se mencionó hoy varias veces, viene la propuesta del profesor Carlos Heroles de empezar a trabajar articuladamente con abuelas de Plaza de Mayo. Se genera este primer proyecto, que ya se comentó también varias veces, para colaborar desde las ciencias sociales, desde el trabajo de nuestros estudiantes y nuestros docentes, a construir este archivo biográfico que fuera realmente una forma de perpetuar esa memoria, que también es una memoria familiar, personal y subjetiva, que aquellos nietos y nietas que fueran apareciendo tenían que recibir de sus familias, ¿no? Me acuerdo la preocupación de las abuelas de quién le iba a contar a esos nietos y nietas las historias de sus familias si ellos no estaban cuando los encontraran, cuando aparecieran. Entonces, con ese sentido se empezó a trabajar en ese archivo biográfico que, insisto, como un primer proyecto fue un trabajo articulado de la Facultad de Ciencias Sociales con abuelas, un proyecto donde pasaron docentes de nuestra casa, Enrique Teiza, Mónica Muñoz, Ruth Tewal, una cantidad enorme de estudiantes de las distintas carreras de la facultad, y que después fue creciendo, ¿no? Lo mejor que puede pasar con los proyectos es que crezcan, que tengan vida propia, que se institucionalicen, y hoy ya es un aspecto muy importante de la vida institucional de abuelas, y eso nos llena de orgullo. Continuando con algunos de estos recorridos de la facultad y su articulación con los organismos en general, con abuelas en especial, también nos sucedió, perdón, lo cuento medio desordenado, porque las notas. También trabajamos en la recuperación de legajos de estudiantes y profesores de las carreras de nuestra facultad desaparecidos. Nuestra facultad no existía como tal durante la dictadura, pero sí dos de las carreras, Sociología y Trabajo Social, se dictaban en otras facultades, y bueno, muchísimos compañeros y compañeras, docentes, estudiantes, desaparecieron durante la dictadura. De alguna forma acá hay parte de esa reconstrucción de estos listados que nunca terminan porque siguen apareciendo nombres y sigue apareciendo alguien que recuerda a un amigo, un compañero de cursada, a un profesor, una profesora. Esta lista también es una producción colectiva desde la facultad para recordar y para honrar la memoria de aquellos que lucharon por un mundo más justo. Recuperamos algunos de los legajos que tenían, ¿no? El legajo acá de la facultad, con todos los papeles que uno completa, las fichitas, cuando se inscribe a la carrera y demás. Se recuperaron esos legajos, se entregaron a los familiares como parte de ese necesario proceso de reconstrucción de las historias personales. Se realizaron trabajos de prácticas preprofesionales, en el caso de la carrera de Ciencias de la Comunicación, con abuelas, en el caso de la carrera de Trabajo Social, además con espacios de la memoria. Esto para Trabajo Social fue muy significativo, porque fue empezar a pensar un área de intervención en la que no teníamos tradición. Los trabajadores sociales generalmente nos convocan para trabajar en educación, en vivienda, en salud, pero trabajar en la memoria, en el derecho a la identidad,
en la defensa de los derechos humanos, en este sentido más específico, bueno, generó y sigue generando todo un nuevo campo de discusiones y de definiciones y de búsquedas. Entonces, por ahí también retomando lo que decía Fabricio, ese vínculo de la facultad con los organismos, especialmente con abuelas, fue claramente de enriquecimiento mutuo, ¿sí? Aprendimos muchísimo de la mano de abuelas, aprendimos muchísimo de la mano de todos los organismos y lo seguimos haciendo y lo seguimos aprendiendo. Quería por último decir dos palabritas del proyecto que estamos conversando hoy, esta idea de las redes, ¿sí? Volviendo a lo que decía sobre estos mandatos neoliberales que por suerte desobedecemos casi sistemáticamente desde esta facultad y desde las facultades de Ciencias Sociales en general y las carreras de Sociales y de Humanidades. Bueno, uno es la idea de trabajo en redes, las tendencias globales, las tendencias neoliberales a nivel mundial nos piden a las universidades que salgamos a competir entre nosotras, ¿no? Una suerte de mercado, que salgamos a competir por buscar, ni hablar ahora de la propuesta de los vouchers, para terminar de institucionalizar la competencia, ¿no? Entonces, frente a ese modelo, nosotros proponemos otro que es el de la cooperación y de la articulación y del trabajo en conjunto entre universidades. Entonces, cada vez que podemos hacer un proyecto más formalizado o menos formalizado, aunque sea una acción de trabajo y articulación entre universidades públicas, el beneficio es doble, no solo por lo que logramos, sino además porque estamos nuevamente desobedeciendo los mandatos neoliberales que nos empujan a encerrarnos a cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. Sigamos desobedeciéndolos. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Está Ana Arias por acá, la decana de la facultad. No sé, Ana, si te querés acercar a saludar. Y también Diego de Charras, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por estar acá, gracias a las organizadoras que han estado generando toda esta movilización que nos hace tan bien institucionalmente. ¿Les contaron a los participantes de... Sí, ¿no? Estuvieron hablando sobre las fotos. Sociales tiene, como decía Andrea, esta cuestión en su ADN. Esta facultad se fundó así que para nosotros es un honor que estén ustedes acá. Como decía Andrea, el modelo de cooperación es el único que creemos viable. Para nosotros tenemos, también hay gente de Filo con la que tenemos una alianza también histórica, les decimos los primos de Filo, así que para nosotros esto es central y entendemos que además en estos momentos mucho más es importante afianzar estos vínculos y esta posibilidad de trabajo sobre la identidad. Piensen que nuestros estudiantes nacieron en muchos casos en el 2001. Entonces, cuando en una de las charlas que tuvimos, Cristina Betanín, Titi me decía, bueno, hay que animarse a hablar más de las cuestiones biográficas porque para nuestra generación hubo otra... Yo soy de la generación de los hijos, hubo otro conocimiento, otra discusión. Los chicos que hoy, las chicas que tenemos hoy como estudiantes, se merecen que nosotros recuperemos la historia, porque es su historia también, y darla por sentada sería como privarles de la riqueza de un pueblo que supo construir memoria, resistencia, verdad. Así que nosotros me parece que tenemos que asumir este compromiso como universidades, que es el compromiso que asumimos también como parte de un pueblo, sobre todo con las nuevas generaciones. Así que, mis respetos. No, brevísimo, todo dicho por Ana, no quiero repetir, quiero saludarles, quiero agradecerles. Lo hicimos ayer con Titi, la verdad que tuvimos un acto hermoso y una de las cosas que señalamos ayer y que se pueden recuperar hoy,
es que la colaboración en Memoria, Verdad y Justicia fue una de las primeras iniciativas que permitió cruzar nuestras carreras, ¿no? El archivo cruzó de trabajo social, comunicación, luego ayer hablamos de los diarios sobre los juicios con Cristina Melano de Trabajo Social, con María Rosa Gómez de Comunicación, con gente de la cátedra de Fortunato de Sociología, es decir, fuimos entrecruzando tramas y junto con los compañeros de Filo por esos años editamos un libro con hijos que se llamaba Acá se juzgan genocidas, es decir, nos permitieron siempre ir tramando entre disciplinas, entre carreras y también entre facultades y hoy entre universidades también, así que recuperar eso me parece que es súper importante y seguimos en el mismo camino. Gracias. Bueno, gracias Ana y Diego por acercar sus palabras a esta actividad. Ahora seguimos con la mesa de invitados e invitadas. Le voy a pasar la palabra a Darío Kuczynski, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, Ana, gracias por habilitarnos este espacio para tener esta presentación de un proyecto que es tan importante para la UNPAS. Quería empezar agradeciéndole a los chicos y a las chicas del Centro Cultural de José C. Paz, porque tiene un valor muy especial que estén acá. Antes de empezar charlábamos con algunos que justo nos cruzamos. Tiene un valor muy especial porque, bueno, la Universidad de José C. Paz es una universidad que no vivió toda esta historia, es una universidad nueva, es una universidad que se institucionalizó en el año 2015. Así que todos estos recorridos que hacen a la identidad de esta universidad, nosotros no los vivimos, por lo menos no como institución. Y el hecho de que las chicas, los chicos de José C. Paz estén acá tiene que ver también con uno de los objetivos principales que tiene la Universidad Nacional de José C. Paz, que es el de construir identidad. Una identidad paceña. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esa época en la universidad, muchos chicos y muchas chicas nos decían que les daba vergüenza decir que eran de José C. Paz. Y que entonces ellos decían que, estoy relatando cosas que me han contado, pues yo no soy de José C. Paz, soy por adopción paceño, no por nacimiento. Y entonces uno de los principales objetivos y uno de los procesos más importantes que vimos en este corto tiempo es la construcción de esta identidad paceña, este orgullo por ser de José C. Paz, en el que, por supuesto, todo un trabajo local de puesta en marcha, de fortalecimiento de los tejidos sociales y productivos de José C. Paz encarados por el municipio, pero también la universidad aportando su granito de arena a una construcción de una identidad que se viene fortaleciendo y que en muchos casos uno ahora empieza a escuchar esta idea de el orgullo de ser de José C. Paz, cuando antes uno escuchaba hace muy poquito tiempo cierta duda sobre esa identidad paceña. La verdad que a mí personalmente, viendo todo este proceso muy de cerca, me da mucha alegría que estén ustedes acá y vamos a seguir tratando de que puedan seguir mostrando esta producción, este saber que tienen, que les decía, qué difícil es, ¿no?, pensar las ideas y juntarlas en frases que rimen y que de alguna manera expresan el potencial que hay también en el conurbano. Y pienso en esta identidad porque este proyecto en particular se llama Identidad en Redes, dos conceptos que de alguna manera sobrevolaron sus exposiciones, por supuesto, todo lo que se ha dicho teóricamente e históricamente sobre estos procesos. Coincido plenamente en todos los desarrollos, Fabricio lo explicó clarísimo, así que no voy a volver sobre ese punto, pero sí esta idea de identidad y de redes, ¿no? Veía este pañuelo tan simbólico que algunas universidades supimos contener, ¿no? En la Universidad de José C. Paz ese pañuelo está en la fachada. Uno antes de entrar a la universidad lo ve puesto exactamente igual, con la misma estructura, en una de sus columnas. Está ahí, no hay dudas, digamos, cuando uno ingresa a la universidad, a qué universidad ingresa, con qué proyecto político ingresa, y eso también nos da orgullo ser una universidad que, no habiendo vivido como institución esta historia en primera persona,
la recupera como parte de su identidad. Y la recupera no solo en este proyecto, que este es el resultado de muchos trabajos que venimos haciendo hace mucho tiempo con Titi, pero con muchas compañeras y compañeros docentes, no docentes de la universidad, a quien también agradezco que estén, porque veo muchas, he estado charlando con muchas caras conocidas que han venido desde José C. Paz incluso a acompañar este momento, pero decía, es un proceso de construcción de una identidad con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero entendiendo que no es posible construir, por supuesto, un futuro sin memoria, ¿no? Esto que apareció varias veces, esta idea de... y yo estoy convencido de que el rol que tenemos las universidades, que también un poco lo mencionaban, es el de seguir construyendo, es el de seguir construyendo este futuro para el que la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales, el conocimiento, la capacidad de reflexión crítica y también la capacidad de producir nuevo conocimiento. Esto que traías de las ciencias sociales, lo pensé varias veces en la medida de que iban interviniendo esta idea de, bueno, claramente, ¿no? Este es un ejemplo muy concreto de un saber o de la acumulación de una serie de saberes en general, todos provenientes de las ciencias sociales, que tienden a construir un proyecto que fortalece la identidad. Y entonces claramente se entiende el avance crítico sobre las ciencias sociales, porque son las que sostienen la identidad de un pueblo, la identidad de una universidad, la identidad de los argentinos y las argentinas. Y entonces ese es el trabajo que hacemos, el de construir la identidad, y lo queremos hacer en redes. Este es el tiempo de las redes. Todo está en red hoy. El problema es en qué red. Ese es el problema hoy, porque redes hay para tirar para el techo, digamos, ¿no? Entonces el tema es en construir la red correcta. Y esa construcción es una construcción que requiere criterios y requiere pautas y requiere definiciones políticas. Y de este proyecto se trata de eso, de construir identidades en las redes correctas. Y estas redes que venimos construyendo, que tienen muchos objetivos, pero también tienen... Hay uno que el otro día, hago un paréntesis, soy medio desordenado para hablar. El otro día estábamos con Titi, con Fabricio y con un equipo de compañeros y compañeras en el marco de una iniciativa que estaba Pilar también, no estaba Pilar, me parece. ¿Estaba Pilar? Sí, estaba Pilar. Fue chiquitita, entonces a veces, por un nuevo proyecto, Pilar, que es nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología de la universidad, a quien le agradezco, que encima hoy la dejé a pata, pobre Pilar. Y estábamos justo el día que tuvimos la suerte de encontrar un nieto tan especial. Y fue tan emocionante, estábamos ahí, nos abrazábamos con Titi y decíamos, mirá dónde, porque teníamos una reunión de trabajo ahí mismo por otro tema, y esa misma mañana recibimos la noticia y esa misma mañana tuvimos la oportunidad de vivir uno de los objetivos finales que también tiene toda esta línea. Esto es un trabajo que tiene objetivos, ese es uno, que las universidades construyamos la identidad para construir redes, para encontrar más nietos y nietas. No es teórico, no es abstracto. Y entonces decíamos, bueno, ¿habrá sido una casualidad o una causalidad? Pensábamos con Titi estar ahí en ese momento, no lo habíamos planificado, era una reunión que teníamos programada hacía 20 días, digamos. Y bueno, nos dio fuerza para seguir pensando nuevos proyectos. Y creo que ese es el desafío. Las nuevas universidades y las universidades en general, yo no tengo tanta duda sobre el rol. Me parece que lo que tenemos que hacer es garantes. Las universidades somos parte del Estado, pero tenemos un cogobierno, tenemos cierta autonomía respecto de ese Estado, y en ese caso las universidades podemos ser garantes del sostenimiento de esta agenda. Digo esta agenda para ampliarlo todavía un poquito más. Ese es el rol que queremos asumir en la UNPAS, por eso un sinnúmero de proyectos, por eso la construcción de esta red, por eso ponerle el cuerpo, estamos todos acá, estuvimos todos allá, está Sergio por ahí, que también estuvimos en la Excomisaría Quinta, que estuvo trabajando en el software cuando presentamos por primera vez con Estela el proyecto. Ahora estamos todos acá, iremos todos a la próxima charla, porque se trata un poco de eso, de construir poniendo el cuerpo, una agenda en la que también es muy importante recuperar todo el tiempo la memoria, porque los chicos más jóvenes, los chicos más chicos, no lo vivieron. Ana decía recién que es de la generación de los hijos. Probablemente los chicos que hoy están llegando a la universidad o en el colegio serían probablemente nietos, ¿no? O bisnietos, que es uno de los proyectos que también estuvimos trabajando en José C. Paz para intentar hacer un aporte en ese sentido.
Y hay que tratar de reconstruir y traer todo el tiempo el sentido, porque hay otras redes que tratan de aplacar estas redes, ¿no? Que tratan de, y está claro, todo, creo que en esta mesa, en esta reunión, todas y todos lo sabemos, y entonces no hay que bajar los brazos, y hay que estar atentos y atentas a seguir construyendo esto para poder, bueno, no seguir encontrando nietos y nietas, seguir recuperando todo el tiempo esta identidad. Yo les decía algo a los chicos antes de empezar y cierro con esto. En épocas de tanta tecnología y tantas redes, miren la tecnología que usaron las abuelas. Algo de lo que contaba Fabricio de las cartas, ¿no? Las postales. ¿Cómo lograron construir una red sin una red virtual? ¿No? Porque hoy uno dice, bueno, y le hablas a uno que está en Italia, en España, bueno, es un segundo, un Zoom, abrís 400 personas todas conectadas. Y las abuelas lograron construir una red con una tecnología que no favorecía ese intercambio sincrónico que nos ofrecen las redes actuales. Entonces creo que ese es el ejemplo, y lo hablábamos con Estela el otro día, seguir usando las tecnologías para seguir redoblando la apuesta y la creatividad, para seguir construyendo estrategias para fortalecer esta agenda, porque esta agenda necesita ser fortalecida permanentemente. No hay que creer que porque conquistamos lo que conquistamos, porque seguimos encontrando nietos, esto se va naturalmente a proyectar hacia adelante. Requiere que todas y todos nosotros estemos todo el tiempo trabajando y pensando en cómo construimos un futuro en donde la memoria, la verdad y la justicia sean los pilares de la construcción de los tejidos de nuestras comunidades. Así que con estas breves reflexiones, agradecerles muchísimo. La verdad que es un honor poder estar acá, una universidad tan joven, en una universidad con tanta historia y con una agenda tan linda que nos moviliza y nos convoca todo el tiempo. Con tu presencia también, agradecerte por haberte acercado, obviamente, nos das también ahí un espaldarazo importante y bueno, adelante, muchas gracias y seguiremos trabajando también, espero, en el ámbito internacional para poder convocar a más universidades a que se sumen a este trabajo y también invitarlas a seguir trabajando juntos en este proyecto tan lindo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Darío, y ahora sí le pasamos la palabra a nuestro último invitado, Miguel Tano Santucho, hijo de militantes detenidos desaparecidos. Hola, buenas tardes. Muy emocionado de poder estar acá, de poder estar representando a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, con mucho orgullo, valga la redundancia, estoy integrando hace más de 10 años. En realidad, de toda la vida, soy nieto de las abuelas. Mi abuela tuvo la fortaleza, la capacidad emotiva, ¿no?, de poder transformar todo ese dolor en construcción, en poder juntarse con sus compañeras y construir esta esperanza que llega hasta hoy, hasta nuestra generación y que bueno, realmente espero, ¿no?, que pueda contagiar también a la generación que viene, esperando que sea la última que tenga que buscar. Digo esto porque tengo mucha fe de que los nietos que estamos buscando, esos 300 hombres y mujeres que todavía están sin saber su identidad, en esta generación, si no son ellos, sus hijos puedan resolver la gran duda, ¿no?, de su identidad, y que se corta acá, porque como sabemos, la duda sobre su identidad va pasando de generación en generación, pero la generación de nuestros hijos, la generación de los bisnietos, tienen la gran ventaja de que a ellos no le mintieron toda la vida, probablemente no sepan la verdad, pero no porque la hayan engañado o mentido, y tienen la capacidad de ver, de resignificar ese derecho a la identidad según sus propios parámetros y de poder ver la verdad de frente, ¿no? Entonces tengo toda la fe que justamente de estos ámbitos mis hijos tienen edad universitaria, aunque no parezca porque soy joven, ¿no? Pero en ese sentido tengo mucha expectativa, ¿no?, que realmente se corta acá, además de la urgencia que tenemos todos y todas de encontrar esos 300 hombres y mujeres. Yo siempre digo que nosotros somos un emergente de la búsqueda, que la búsqueda es colectiva y es social, que esos nietos que la dictadura se apropió, se lo apropió a toda la sociedad, a toda la Argentina como en su conjunto, que la perversidad y la impunidad con la que creían actuar realmente
requiere de que como sociedad le pongamos los puntos. Yo, como bien me recordó, estoy hace pocos días, en realidad 31, hace 2 días festejé el cumplemes, entrando viviendo un sueño hecho realidad, con una felicidad increíble, pero consciente. Ya caí, ya bajó la espuma, pero no la alegría, porque realmente, cuanto más caigo, más me gusta. Tengo la suerte de haber encontrado un hermano que me buscó, un hermano que quiere compartir conmigo, que quiere recuperar esa relación que nunca pudimos tener, y que seguramente lo vamos a hacer, que nada nos va a impedir de ahora en más estar juntos, aún en las malas, que sé que van a venir, porque lo que le pasó a él es tan terrible como a lo que le pasó a muchos, y lo tiene que procesar, y sin duda va a necesitar que todos lo acompañemos, pero bueno, no va a estar solo, ¿no? Ahora, eso que pasó, yo lo digo porque, bueno, en un momento se habló acá, ¿no?, del tema de, bueno, de cómo esos nietos y nietas eran botín de guerra. Una de las primeras cosas que me di cuenta, casi, ahora lo digo, casi es bizarro, una de las primeras preguntas que le hice a mi hermano fue justamente qué día naciste, porque estaba en un estado confusional total, ni desde recién me enteraba de que tenía un hermano, no sabía qué decirle, y se me ocurrió la boluda de la pregunta, viniendo de alguien que estaba buscando un hermano hace un montón de tiempo. Sé perfectamente que no sabe qué día nació. ¿Para qué se lo pregunto? Pero bueno, son esos momentos que... Y ahora entiendo el por qué se lo pregunté. Porque cuando me contestó, me anotaron un 24 de marzo, dije, claro, ahí estaba. Era nos dimos cuenta enseguida, digamos, de la perversidad de esa fecha, de lo que quería decir para él eso, y quizás justamente sin saberlo se lo pregunté por eso, ¿no? Para que de entrada quedara claro que teníamos que empezar de cero, ¿no? Yo aprendí en este largo recorrido que la búsqueda es colectiva, que la búsqueda necesita que sea colectiva. Aprendí de mis abuelas, porque no tuve una, tengo varias, que esto se lleva adelante con mucho amor para uno mismo y para el otro, que ese colectivo se alimenta de amor, porque las ausencias y los dolores que lo causaron solo se pueden combatir con amor, y que eso es lo que a la sociedad sana, lo que es sano para toda la sociedad, lo que puede sanar a la sociedad, es que logremos revertir la perversidad, esta cosificación de la infancia, este terrorismo de Estado, con lucha y amor. Y eso es lo que estamos haciendo hace muchos años, y por suerte, siempre digo, las abuelas nunca estuvieron solas y pudieron sostener esa búsqueda, que doy fe, es muy dura, es muy frustrante cuando no llega a la respuesta. Solo se puede sostener gracias al acompañamiento de toda la sociedad, de todos los grupos, y cuando digo que es colectiva también lo digo desde el don de cada uno construye, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la forma de poder apoyarnos era cada uno de su lugar, cada uno de su conocimiento, cada uno desde lo que sabe hacer, con la sensibilidad de querer ayudar. El que dibuja, dibujando, el que canta, cantando, y el que genera conocimiento, generando conocimiento. Cada uno de su lugar puede aportar lo que necesitamos para que realmente estos 300 hombres y mujeres puedan encontrar el camino, la fuerza, el sostén, la empatía de la sociedad, para dar ese paso que yo realmente admiro muchísimo los que lo logran hacer, admiro muchísimo a mi hermano, porque nuestra lucha fue acompañada, fue colectiva, nos tropezamos y teníamos un compañero que nos agarraba, que nos levantaba. Él la hizo casi toda solo, y tardó mucho tiempo, claro que sí, demasiado. Hay que acortar esos tiempos, hay que ayudarlos, hay que sentirnos más cerca de ellos, tratar de poder darle la mano para que se pueda agarrar y traerlos hasta nosotros lo más rápido posible. Porque la búsqueda es ahora, la búsqueda es urgente, encontrarlos es tarea de ayer. Yo ahora lo encontré y no tengo
un montón de tiempo todavía para reconstruirlo, para disfrutarlo, pero todo el día que pasa es un tiempo perdido. Y la verdad sanadora, la verdad, aunque no encuentre la familia que encontró mi hermano, que somos un montón, y estamos en un montón de lugares, y lo buscamos toda la vida, y el que no lo buscó también está contento que haya aparecido porque es parte de un gran colectivo también. Pero más allá de eso, todo el que busca tiene que tener la certeza de que hay una familia esperándolo, y que la familia de las abuelas de Plaza de Mayo, y que hay una sociedad que se va a alegrar por ese encuentro, aunque haya quienes lo siguen negando, ¿no? La mayoría los acompaña. Yo creo que la sociedad hizo un recorrido tan importante en la construcción de la verdad, de la memoria y de la justicia, que no hay ningún gobierno que venga que pueda destruirlo. El límite se lo ponemos nosotros como sociedad organizada, y yo confío mucho en lo que hicimos y en lo que hacemos y lo que podemos demostrar. Simplemente para agradecer este proyecto que tiene que ver con todo lo que estoy hablando, que tiene que ver con la construcción colectiva, que tiene que ver con la puesta al servicio de la comunidad, de los conocimientos que uno genera, que sabe, que es el expertise de cada uno, ¿no? Las capacidades que tiene, y sobre todo por el objetivo común, que no solo encontrar a los 300 hombres y mujeres, sino que esto no vuelva a suceder nunca más, y que el derecho a la identidad sea un derecho humano básico, no solo para los nietos y nietas del terrorismo de Estado, sino para todos y todas los que quieren saber su identidad. Ese es el gran legado que nos dejan las abuelas. Nosotros lo sabemos porque en la construcción cotidiana estamos buscando a 300 hombres y mujeres, y hay miles que se acercan con dudas, y hay miles que requieren una respuesta, y esa es la construcción que tenemos que hacer como sociedad: fortalecer el derecho a la identidad, fortalecer el Estado para que pueda dar respuesta, y esta red, esta construcción es muy, muy valiosa en ese sentido. Por eso la festejo, por eso estoy acá, y por eso agradezco, ¿no? que pueda representar a las abuelas como lo hago, con todo el amor que tengo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Tano, creo que el agradecimiento es para vos por tomarte un tiempo para acercarte a esta facultad, a esta actividad, así que muchas gracias por venir. Y bueno, ya estamos cerrando la actividad. Les queremos agradecer a todos y todas las invitadas que estuvieron acá, agradecerles a todos quienes vinieron desde la Universidad Nacional de José C. Paz. Esperamos que la articulación sea fructífera porque, como recién decía el Tano, queda mucho trabajo por delante. Todavía hay 300 nietas y nietos que tienen que recuperar su identidad, y nada, el compromiso de la facultad y de la universidad con la agenda de memoria, verdad y justicia creo que está más presente que nunca, y esperamos seguir trabajando en ese sentido. Así que muchas gracias. Nada, todavía quedan actividades en el día de hoy, en el marco de la Semana de la Memoria, y hasta el día viernes, así que los y las invitamos a que puedan buscar sus programas, escanear el código QR y nada, que sigan participando, y muchas gracias a todos por venir.